Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. En el video anterior habíamos empezado a hablar sobre los números complejos, así como ver las operaciones algebraicas que se pueden realizar entre ellos. En el video de hoy estaremos viendo cómo podemos representar gráficamente un número complejo. Sí, ustedes se preguntarán, bueno, un valor x sub 0 que pertenece a los reales está sobre una recta numérica. Un vector lo podemos representar tanto en el plano bidimensional como tridimensional. Y ahora cabe preguntarnos, como dije, ¿cómo podemos representar un número complejo de la forma z igual a x más y j? Entonces, si quieres saber, quédate en el video donde te estaré enseñando eso. Ahora bien, como dije, vamos a representar o ver las diferentes formas de representar un número complejo. Bien. Fíjense, tenemos un número complejo de la forma z igual a x más yj. Ahora, fíjense, también lo podemos representar de la siguiente forma como un único par ordenado. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera representar el punto x más yj como xy. ¿Para qué y con qué objetivo? Bueno, es que si yo logro tener un par ordenado xy, lo que me permite es representar este punto en un plano cartesiano XY. O sea, que X, que sería la parte real imaginaria, la parte real del número complejo, y Y, la parte imaginaria que estaría sobre el eje Y. O sea, que haríamos lo siguiente. El eje X sería el eje real, en este caso, y Y sería el eje imaginario. Ahora bien, por lo tanto, aquí pudiese representar X y acá Y. Y entonces este punto de acá sería ese número complejo de la forma XY. O sea, es sencillo. Ahora, ¿qué hace eso? Bueno, si este era el plano real XY, entonces si ahora representamos todos esos números complejos de esta forma, como pares ordenados, entonces estaríamos hablando que se convertiría el plano cartesiano en el plano complejo. Bien, ahora vamos a, entonces fíjense, ahora plano XY, ya no hablaríamos de plano cartesiano XY, ahora estaríamos hablando entonces de plano complejo. Pero ¿de qué otra forma yo pudiese representar también a este número complejo? Bueno, otra forma de representarse pudiese ser a través de un vector. Fíjense, ¿cómo que un vector? Sí. Entonces, si vamos al plano complejo, entonces que este sería el eje real y el eje imaginario, la y, entonces acá tendríamos un vector con dirección o sentido, tendría dirección y sentido, en este caso, fíjense, es un vector de posición. ¿Por qué de posición? Bueno, porque él parte del origen y está con la dirección hacia el punto, la ordenada o el punto par ordenado XY. Entonces este sería el número complejo Z igual a X más YJ. Y si yo entonces ahora podemos hacer lo siguiente. Si yo puedo representar un número complejo como un vector, que es en este caso este que tenemos acá, entonces pudiese todo vector, se le puede encontrar la norma o la longitud. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería el valor absoluto? ¿Cómo puedo encontrar el valor absoluto de un número complejo? Entonces, el valor absoluto, y ojo, porque va a ser muy útil después para otros cálculos, o sea, dentro de aquí de la variable compleja, el valor absoluto de un número complejo, sea z igual a x más y j, se calcula de la siguiente forma: módulo de z va a ser igual a la raíz de tanto ese par ordenado, o sea, la parte real y la parte imaginaria, al cuadrado. Sería x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, sería la norma o la longitud del vector que está definido en el plano complejo por el número z igual a x más y j. Bien, por lo tanto, valor absoluto es importante. Otra cuestión que podemos ver de los números complejos es la conjugada o el conjugado. ¿Cómo sería buscar el conjugado de un número complejo? O sea, si tengo
z igual a x más yj, su conjugado sería z, fíjense, se simboliza de esta manera, igual a x menos yj. Si se dan cuenta, acá cambia el signo a la parte imaginaria. ¿Y cuál sería entonces? Fíjense, si el valor absoluto, la interpretación geométrica de él es la magnitud o la longitud del vector que parte del origen hacia el extremo de ese número complejo, ¿cuál sería entonces la interpretación geométrica de la conjugada de un número? Bueno, de un número complejo sería la siguiente. Si vamos al plano complejo, fíjense, la representación geométrica sería la siguiente. Aquí vamos a representar x y y, sería este de acá, x, y. Entonces, el número complejo, fíjense, mantiene la misma coordenada de la parte real, pero cambia acá la coordenada en la parte imaginaria. Por lo tanto, este sería x menos y. Si se dan cuenta, ¿qué pasa aquí? Como las funciones pares, fíjense, las funciones par son simétricas con respecto al eje y, ¿no? En este caso, lo que significa que hay una reflexión de ese punto, de ese número complejo, con respecto al eje real. Y entonces, esa sería la conjugada. ¿Y qué pasaría si yo multiplico entonces z por su conjugada? Bueno, lo que tendríamos es una diferencia de cuadrado. En este caso tendríamos x cuadrado menos y cuadrado. Y eso es importante también conocerlo porque para resolver a veces ejercicios. Entonces, hasta ahora, fíjense, cómo yo puedo representar, ya vemos dos formas de representar un número complejo. Fíjense, como un par ordenado y como un número complejo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿habrá otra forma de representar un número complejo? Pues la respuesta es sí. ¿Y cuál es la forma en que se puede representar? Y a veces la vemos siempre o casi siempre la vemos de esa forma. Es en la forma polar. Pues entonces veamos ahora cómo representar un número complejo en su forma polar. Ahora, como pueden observar, vamos a ver las coordenadas polares de cómo podemos representar un número complejo en su forma polar. Fíjense, si tenemos z igual x más yj, ¿cómo pudiésemos, cuáles son primero las coordenadas polares? O sea, ¿cómo está representado? Fíjense, el número complejo, o primero, fíjense, un par ordenado x, y, si lo queremos transformar a coordenadas polares sería de la forma rz, o sea, tendríamos que buscar r y z para ese número complejo. Ahora bien, si vamos al gráfico, por ejemplo, y representamos en el plano complejo a este número complejo como un vector, tendríamos lo siguiente. Fíjense, acá tendríamos este ángulo, que ese ángulo sería z, que va desde el eje positivo real hasta la vector que está representado por ese número complejo. Ahora bien, pero ¿cómo pudiésemos determinar ese radio? Fíjense, el radio sería que va desde el extremo, desde el punto inicial, que es el centro de ese plano, hasta el extremo superior de ese vector. Ahora bien, si ese sería el radio, entonces pudiésemos el radio determinarlo como el valor absoluto del número complejo. Entonces, esta de acá sería el radio. Y fíjense, acá tendríamos, por ejemplo, la coordenada x y aquí y. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar entonces, expresar este número complejo en coordenadas polares? Fíjense, entonces, para ello tenemos que basarnos, por supuesto, en las ecuaciones de paramétrica x igual a r coseno de zeta y y igual r seno de zeta. Y con esas dos ecuaciones, entonces podemos expresar el número complejo en esa forma. O sea, si sustituimos estas dos ecuaciones que salen de acá, podemos decir que z es igual a r coseno de zeta más r seno de zeta, todo eso j. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Sacamos factor común r y te queda que r que multiplica a coseno de zeta más seno de zeta j. Y así sería la ecuación
que representaría el número complejo en su forma polar. Ahora bien, bueno, y mi pregunta sería, ¿cuántos ángulos o cuántos argumentos tendría ese número complejo? Bueno, R sería un valor único, o sea, un vector, un número complejo tiene como radio un único elemento, o sea, es único, pero ángulos tiene infinitos. ¿Por qué sucede eso? Porque, como ustedes saben, tanto el seno como el coseno es funciones que tienen periodicidad. Por lo tanto, supongamos, fíjense, por ejemplo, acá, si yo hago esta circunferencia, supongamos, y acá tengo un número complejo, z igual x más yj, fíjense, aquí tengo un ángulo y el radio evidentemente toca el borde de la circunferencia. Si este vector se desplaza para acá, por ejemplo, aquí, fíjense, sigue teniendo el mismo radio, pero ¿qué es lo que varía? El ángulo. Si este es Z1, este es Z1, este sería Z2. Y entonces, y así sucesivamente, hay infinitos vectores acá que poseen el mismo radio, pero ángulos diferentes. O sea, que por ejemplo, para el número complejo Z igual 1, que el radio sería en este caso 1, existen infinitos ángulos. En este caso sería, por ejemplo, 0 más menos 2pi, npi, así sucesivamente, más menos 4 npi, y así sucesivamente para n que pertenece a los enteros. Bien, fíjense, como un ejemplo, el número complejo z igual 1, su radio es 1, pero sin embargo, su argumento, que es el ángulo, tiene diferentes, o sea, infinitas ángulos ahora, o argumentos. Entonces, veamos ahora cómo, ya sabemos cómo buscar, por ejemplo, el radio, en este caso del número complejo, para poderlo representar de esta forma. Pero ¿cómo podemos entonces determinar el argumento? ¿Qué ecuación tengo que utilizar? Veamos eso ahora. Ahora bien, ¿cómo pudiésemos determinar el argumento principal de un número complejo? Si tenemos un número complejo z distinto de 0, el argumento principal, que está representado por este símbolo, va a estar entre menos pi y pi. Ahora, sabemos que la tangente de un ángulo se calcula como y sobre x. Por lo tanto, aplicando la arcotangente, nos quedaría que z es igual a la arcotangente de y sobre x. Y con esta fórmula que está acá, entonces pudiésemos buscar el argumento principal de z, que sería por la arcotangente de y sobre x, para un número complejo de la forma y igual, z igual a y a x más yj. Ahora bien, fíjense, pero ¿qué pasa? Que este ángulo o este argumento varía en dependencia en qué cuadrante se encuentre ese número complejo. O sea, fíjense, y se los voy a resumir acá para que de una forma más fácil puedan aprenderse. En este caso, acá sería el ángulo 0, aquí vamos a colocar pi sobre 2, aquí menos pi sobre 2 y acá pi. Ahora bien, en el primer cuadrante, entonces aplicaría la fórmula arcotangente de y sobre x. Acá aplicaría arcotangente de y sobre x más pi, aquí arcotangente de y sobre x menos pi, y aquí la misma arcotangente de y sobre x. O sea, la diferencia que aquí sea el mismo es el signo. Aquí sería positivo y aquí sería negativo. Ahora bien, en el primer cuadrante, o sea, primero, ¿cómo identificar bien cuál de ellas tengo que utilizar? Bueno, eso en dependencia de la posición que tenga el número complejo en el plano complejo. Ahora bien, otra cuestión también, si tengo el número complejo y tengo que llevarlo a la forma polar, ¿cómo puedo identificar qué fórmula también usar? Bueno, fíjense, dependencia de qué signo, si x o y sea mayor que 0 o menor que 0. Fíjense, aquí por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos que x mayor que 0 y y mayor que 0. Acá tenemos x menores que 0 y y mayores que 0.
acá tenemos tanto la x como la y menores que 0 y aquí la x mayor que 0 y la y menor que 0. Fíjense, si el número complejo es puro, evidentemente el argumento sería pi sobre 2 y aquí menos pi sobre 2. Fíjense, aquí con esta fórmula yo busco un argumento, fíjense, pero el argumento principal entonces sería en este caso sumándole el más pi o el menos pi, por ejemplo, si está en este cuadrante, es el que me determina ya con exactitud cuál sería ese argumento principal. Por lo tanto, usted se aprende esto que está aquí y no va a haber ningún problema para determinar el argumento y así como llevar ese número complejo a su forma polar. Vamos a ver un ejemplo a seguir para que vean, tengan una idea de cómo hacerlo. Ahora bien, veamos este ejemplo de cómo usar el argumento principal para representar a estos 4 números complejos en su forma polar. O sea, fíjense, quiero llevar de la forma z igual a x más yj a la forma z igual r por coseno de zeta más seno de zeta j. ¿Bien? Fíjense. Dos cosas, uno es encontrar el radio y la otra encontrar ese argumento. Ahora bien, fíjense, vamos a observar los 4 números complejos que tengo acá. Evidentemente, fíjense, son las mismas coordenadas. Lo que varía es en el signo. Ahora voy a explicarles por qué. ¿Qué significa esto? Que ambos o los 4 números complejos van a compartir el mismo número de radio, o sea, el mismo radio lo van a compartir. Y con eso pongo en práctica lo que dije anteriormente, que un número complejo puede tener mismo radio mismo radio e infinitos argumentos. Fíjense, acá 1, 1, 1, 1. Entonces, lo que quiere decir que el radio sería igual al valor absoluto de z, en este caso va a ser el mismo para ambos, sería la raíz de 1 más 1, porque 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1, y aquí sería raíz de 2. O sea, este radio raíz de 2 nos va a servir para los 4 números complejos. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Bueno, lo que va a cambiar para cada uno de ellos es, en ese caso, el argumento. Bueno, vamos al primero, fíjense. Vamos primeramente, para buscar el argumento, vamos a identificar en qué cuadrante del plano complejo se encuentra ese número. Fíjense, si observan tanto la x como la y, para el primer z sub 1 acá es x mayor que 0 y y mayor que 0. O sea, que z1 está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué fórmula tengo que usar? Bueno, tengo que usar que zeta, o sea, el argumento, en este caso, el argumento de z1 sería igual a zeta, que sería igual a la arcotangente de y sobre x. En este caso, llévale 1 entre 1 es 1 y la arcotangente de 1 es pi sobre 4. ¿Bien? Pero ahora, bien, fíjense, pi sobre 4. Ahora, ¿cómo sería entonces para los demás? Un momento. Ahora, vamos a representar z1 como coordenada polar, entonces nos quedaría que z1 sería raíz de 2 por coseno de pi sobre 4 más j seno de pi sobre 4. Y ahí tenemos representado ya ese número complejo en su forma polar. Fíjense, ¿por qué es positivo en ese argumento? Porque la cotangente en el primer cuadrante es positivo, igual que la tangente. Ahora bien, fíjense, para este caso Z2, tenemos que el radio es el mismo, pero ahora ¿en qué cuadrante se encuentra? Fíjense, aquí X es menor que 0 y Y es positivo, o sea que estaríamos en el segundo cuadrante. Si vamos a determinar el argumento principal, fíjense, de Z2, ¿qué pasaría? Que tengo que buscar un argumento primero, que ese argumento primero sería de esta forma, o sea, que 1 sobre 1 sería pi sobre 4, o sea, sería menos 1, entonces sería
pi sobre 4, pero como estamos en el segundo cuadrante sería negativo. Por lo tanto, quiere decir que usando la fórmula del argumento principal sería menos pi sobre 4 más pi. ¿Bien? Por lo tanto, aquí el argumento principal sería 3pi sobre 4. Luego, z2 sería raíz de 2 por el coseno de 3pi sobre 4 más seno, o podemos poner j seno de 3pi sobre 4. Fíjense. ¿Bien? Y tenemos también acá ya representado eso. Ahora fíjense, en el otro caso, tenemos acá, fíjense, menos 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que está ahora en el tercer cuadrante. Cuando buscamos el ángulo, va a ser menos 1 entre menos 1, da pi sobre 4. Da positivo porque en el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivos, por lo tanto es pi sobre 4. Entonces, si hago uso de la fórmula del tercer cuadrante para buscar el argumento de Z3, entonces sería pi sobre 4 menos pi, lo que daría menos 3pi sobre 4. Ahora bien, cuando voy a representar en la forma polar sería raíz de 2 por coseno de menos 3pi sobre 4, ojo aquí, más j por seno de 3 menos 3pi sobre 4. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí tengo que jugar con los signos. Coseno de un argumento negativo siempre es positivo porque es par. Y el seno, el argumento de un número negativo, va a ser menos seno de ese argumento porque el seno es impar. Por lo tanto, tendríamos que Z3 va a ser igual a raíz de 2 por el coseno de 3pi sobre 4 menos j seno de 3pi sobre 4. Ahora bien, fíjense, entonces, para el último caso, que sería entonces menos pi sobre 4. Entonces, Z4, en este caso, fíjense, se lo voy a dejar a ustedes para que lo terminen. Z4 sería raíz de 2 coseno de pi sobre 4 menos j seno de pi sobre 4, porque ahí sería negativo en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, de esa misma forma podemos entonces determinar o llevar ese número complejo a la forma polar y así aplicando estas fórmulas que le dejé del argumento para determinar el argumento principal de ese número complejo. Claro, aquí, por ejemplo, el ángulo fue fácil determinarlo. Hay veces que hay que hacer uso de la calculadora para determinar entonces el ángulo con exactitud. Y vamos a ver, fíjense, si vamos a una circunferencia, ¿no? Y colocamos, por ejemplo, esos números complejos, fíjense, quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, fíjense, aquí pi sobre 4 sería 45 grados, ese sería Z1. El otro sería acá Z2, el otro acá Z3 y el otro sería Z4. Fíjense, ahora, si yo trazo una circunferencia acá, por ejemplo, no me va a salir bien, más o menos ahí, está un poco fea, disculpen, pero si uno, fíjense, evidentemente los cuatro comparten el mismo ángulo, pero el mismo radio, perdón, pero acá tendríamos Z1, acá tiene otro ángulo Z2 y así sucesivamente acá tiene otro ángulo Z3 y el otro Z4, o sea, que varía. Acá el ángulo también está el principal, así sucesivamente. Este de acá podemos buscarlo, menos pi sobre 4 por fórmula de reducción del cuarto cuadrante, pero bueno, no vamos a llegar ahí. Entonces, si te gustó este video, espero que dejes tu like y comparta para llegar a más estudiantes. Y puedes dejarme en la caja de comentarios algo más específico que ustedes quieren que hable acá. Así que nos vemos en el próximo video.